Noticias internacionales. Soy Evelyn Ornig y este es el resumen semanal de noticias desde Chile. El Ministerio de Salud informó este jueves de un calendario de vacunación contra el COVID-19 que incluye la inoculación de personas entre 23 y 29 años desde la próxima semana. De acuerdo a lo informado por el MinSal, desde el lunes 24 de mayo al jueves 27 se podrá inocular con la primera dosis de alguna vacuna contra el COVID-19 las personas de 29 a 26 años, mientras que el viernes, sábado y domingo serán los rezagados. Además, se informó que para la semana del lunes 31 de mayo al jueves 3 de junio será el turno de vacunarse para las personas de 25 a 23 años, mientras que desde el viernes, sábado y domingo, los nuevos rezagados. Igualmente, las embarazadas podrán acudir a vacunarse cualquier día de la semana, igual que los rezagados de otras edades. En noticias que tienen que ver con las elecciones y después de estas de este fin de semana pasado, la Convención Constitucional quedó conformada por una diversa presencia de carreras, profesiones y oficios, tanto humanistas como científicos. Destacan en el campo laboral y ocupacional de los 155 constituyentes electos. Del total, el campo del derecho prevalece por amplia mayoría. 59 abogados titulados son parte de la Convención Constitucional, además de 4 egresados, 2 licenciados y un estudiante en ejercicio. Los profesores, por su parte, acaparan 19 escaños, por lo menos en lo que a su ocupación principal se refiere. Muchos imparten clases como labor complementaria. En el área de las ciencias y las matemáticas confluyen 12 ingenieros, un bioingeniero, 2 científicos y un contador, entre otros. Y por el lado de la medicina los números son más escuálidos. Hay 2 médicos, un enfermero, 2 veterinarios y un odontólogo que integran la lista, además de otros técnicos afines. Las ocupaciones y oficios y filiaciones culturales de la convención son tan dispares como genuinas. Un ajedrecista, una machi, 2 dirigentes indígenas, 2 actores y un escritor superventas en nuestro país también son parte del grupo encargado de redactar la nueva Constitución. El equipo detrás de la Carta Magna, la primera del mundo elaborada por constituyentes electos bajo normas de paridad de género, quedó conformado por 77 mujeres y 78 hombres. Por ahora, el Tribunal Calificador de Elecciones cuenta con un plazo de 30 días para proclamar a los convencionales electos. Luego arrancará el proceso jurídico para iniciar el ejercicio de sus nuevas labores. Y siguen las repercusiones políticas luego de que ayer fracasara la primaria presidencial entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista. El acuerdo que iba a medir en una papeleta el próximo 18 de julio a los postulantes de cada partido, Daniel Jadue del PC, Gabriel Boric de la Comisión Social, cierto, apoyada por la Frente Amplio, y Paula Narváez del Partido Socialista, se cayó a poca hora del plazo límite de la inscripción para dichos comicios. Esto debido al veto que sectores del Frente Amplio plantearon contra el Partido por la Democracia y el Partido Liberal, cuyos candidatos presidenciales, Heraldo Muñoz y Pablo Vidal, se bajaron para apoyar a la Carta Socialista. Dicha situación terminó molestando al Partido Socialista, quien no accedió a la solicitud y terminó sin inscribir a Narváez en las primarias del PC y el Frente Amplio, así como tampoco en las de la Unidad Constituyente, pese a la solicitud del timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien esperó por horas en el CERVEL que sus socios de pacto llegaran a inscribir el pacto. No se humilla al partido de Salvador Allende, dijo anoche evidentemente molesto Elizalde en el CERVEL. Y este jueves volvió a hacer declaraciones apuntando duramente contra el Partido Comunista y el Frente Amplio. En noticias que tienen que ver con el deporte, pero también tienen que ver con el amor, Christiane Edler, reconocida portera y capitana actual de la selección chilena de fútbol femenino, contrajo matrimonio en una íntima ceremonia en Francia, país en donde vive por su contrato con el club Paris Saint-Germain, con su pareja Sofía Orozco. La noticia fue revelada por la compañera y amiga de Tiane, Ariana Crisione, quien también es guardameta del club francés, al compartir una serie de fotografías de la celebración donde se leen las frases recién casadas y señora y señora. Con esto, la chilena cierra un semestre bastante exitoso tanto en lo personal como en lo profesional, ya que recientemente la UEFA la escogió como una de las 23 integrantes del equipo ideal de la Champions League. Bueno, y esto fue el resumen semanal desde Chile para el programa Hablemos Claro, Hagamos Algo de la cadena 102 Argentina.
Soy Evelyn Ornick, les deseo un lindo fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Que estén muy bien. Miguel Ángel Cervantes saludándoles con afecto desde México para compartir noticias recientes. En su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador en estos días exhortó al gobierno de Estados Unidos a cesar esta misma semana el financiamiento a organizaciones opositoras a su gobierno. Entre ellas, el presidente subraya a esta organización de la sociedad civil fundada en 2016, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que según él está en contra de su gobierno. El presidente señaló que el financiamiento de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción es una clara muestra de injerencismo y de intervencionismo en asuntos que solo competen a los mexicanos. Es una burla que el gobierno de Estados Unidos entregue este dinero, así lo expresó el presidente. Al respecto, Mexicanos contra la Corrupción pidió que terminen los ataques en su contra y descartó evidentemente tener vínculos con partidos políticos, como ha sugerido el presidente. Esta institución se define y se describe como una organización sin fines de lucro y está dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Y como cientos de asociaciones civiles mexicanas, esto no es nuevo ni de hoy, opera con recursos que provienen de agencias de desarrollo internacional, de fundaciones e instancias privadas, tanto nacionales como extranjeras. Entre las investigaciones periodísticas que ha realizado Mexicanos contra la Corrupción están, por ejemplo, los contratos del hijo de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, por la venta de ventiladores contra COVID-19 a un costo elevadísimo, su colaboración con el tema de la estafa maestra, las vaguedades en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y todas las sospechas que esto despierta, y igual suerte que han corrido algunas empresas fantasma que se han generado en la Cuarta Transformación. Esto, pues, incomoda al presidente y a muchas personas de sus equipos de trabajo, quienes, al igual que él, reaccionan con la espada desenvainada contra estas instituciones y contra personas y periodistas que, bueno, que no van con sus ideas y con sus discursos. Y justamente en relación con estos discursos y muchos otros, contrastan con varias de sus acciones. Quizá una muy relevante en estos días fue cuando un reportero le pregunta al señor presidente por qué no ha ido usted a ver a las personas que perdieron seres queridos en el accidente del metro. ¿Por qué no se ha usted dirigido a esas familias? ¿Por qué no se ha presentado en el lugar? La respuesta de López Obrador fue: al carajo, ese no es mi estilo. Pero bueno, pues por lo pronto el Instituto Nacional Electoral desechó una queja de Morena que interpuso en contra de Mexicanos contra la Corrupción, porque pues no pudo demostrar que esta institución estuviera usando financiamiento extranjero para influir en el proceso electoral, como lo afirmó. Muy bien, pues esto de alguna manera refleja, vamos, es una noticia, pero refleja mucho de lo que está sucediendo actualmente en México, ¿no? Esta esgrima política que no termina y que se ha agudizado y que evidentemente en estos días auguramos que se va a agudizar muchísimo más cuando ya estamos de cara al 6 de junio, que serán estas elecciones trascendentales para México, en las que pues los contendientes están pegando con todo a sus oponentes. Esperemos que estos días sean más de escuchar lo bueno que cada uno de los contendientes en esta situación haya hecho de bueno, y no ya de estar escuchando lo que pueden hacer o han hecho de malo sus oponentes. Ojalá que esta elección brille ya más por lo bueno que cada quien haga y haya hecho, que por lo malo que sus oponentes han supuestamente hecho o realmente hecho, pero que no nos alienta mucho a votar por lo bueno, sino por lo menos peor.
Muchas gracias. Saludos desde México. Amigos queridos, les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Dania Gretel Aispuro y les saludo con un gran gusto desde Miami. Estas son las noticias de los Estados Unidos. Quien otorgará la ciudadanía a los niños nacidos mediante fertilización in vitro o por otros medios de reproducción asistida como la subrogación. Anteriormente el gobierno requería que los niños tuvieran una conexión biológica con los padres estadounidenses para recibir la ciudadanía, según la interpretación actualizada. El niño solo debe tener una conexión biológica con uno de los padres, incluso si ese padre no es ciudadano de Estados Unidos. Este cambio permitiría que la mayoría y el mayor número de parejas casadas, incluidas las que utilizan TRA, transmitan la ciudadanía estadounidense a los hijos nacidos en el extranjero sin dejar de cumplir con los requisitos de transmisión de ciudadanía establecidas por la NA. Los requisitos de una conexión biológica con un ciudadano estadounidense siguen vigentes para los padres solteros. Por otro lado, y con grandes noticias, les avisamos que las personas con COVID-19 existen indicadores de que la pandemia está disminuyendo. Afortunadamente, Idaho, Minnesota y Wisconsin registraron varios días de cero muertes en las últimas semanas. Y el segundo estado más poblado del país, Texas, tuvo un día con cero muertes por primera vez desde marzo del 2020. 15 estados informaron el lunes de cero muertes por COVID-19, según la Universidad de Johns Hopkins, aunque muchos añadieron más tarde varias muertes. Aún así, las muertes atribuidas al COVID-19 fueron apenas un puñado en la mayoría de los estados, incluyendo Alabama, Arizona y Delaware. A medida que los casos, las hospitalizaciones y las muertes disminuyeron en todo el país, hay dos cifras que han aumentado de forma constante: las personas que se han recuperado del COVID-19 y las que se han vacunado contra ella. Por otro lado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió este miércoles con un grupo de líderes del sector judicial de Guatemala para abordar las causas principales de la inmigración en Centroamérica. Basada en su conocimiento, sus comentarios y su perspectiva en que Estados Unidos tiene previsto hacer para abordar las causas fundamentales de la inmigración desde el Triángulo del Norte, dijo la vicepresidenta, entendiendo que entre las causas fundamentales está el tema de la corrupción y la desintegración o violación del Estado de Derecho. Por otro lado, los principales senadores republicanos culparon el miércoles por los combates en el Medio Oriente al presidente Joe Biden, señalando el rechazo a su administración de los acuerdos de paz alcanzados entre Israel y varios países bajo el expresidente y la intención de Biden de volver a ingresar en el acuerdo nuclear con Irán. El senador Ted Cruz recordó haber estado presente cuando se firmó los acuerdos de Abraham en la Casa Blanca. Los acuerdos se concretaron entre los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein e Israel, con la ayuda del entonces presidente Donald Trump. Sin embargo, Biden, luego de asumir el cargo, socavó a Israel al enviar cientos de millones de dólares a las autoridades palestinas, la cual está estrechamente vinculada al grupo terrorista de Hamas, y declaró su objetivo de reingresar en un acuerdo nuclear con Irán, del que Trump se había retirado. Como resultado directo de estas decisiones fallidas, ahora tenemos cientos y cientos de cohetes cayendo sobre hombres, mujeres y niños inocentes en Israel por parte de Hamas, financiados por Irán, dijo Ted Cruz. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos como siempre hasta la próxima.